Bueno, a empezar con las clases teóricas de farmacología y farmacoterapia funcional. ¿Qué les pido? ¿Qué les he dicho? Estén atentos, ¿no? No se preocupen más, están grabando y no me escuchan. A los que están grabando les voy a hacer preguntas. Así que quiero que estén atentos, que me miren a la cara, aunque sea, no estén escuchando, me miren, ¿de acuerdo? ¿Empezamos? Listo. Entonces, primero vamos a saludarnos, ¿no? Vamos a decir, ¿cómo empezamos? Son las le digo porque está prohibido comer en la clase, ¿no? Voy a tomar agua, así, no comida. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hablar de la farmacología del aparato digestivo. Ya tiene el sílabo, ¿no? ¿Qué tiene el sílabo? ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Qué quería? ¿Qué quería el sílabo? Y la calendarización y todo eso. Bueno. Este semestre, o esta primera fase, vamos a hablar de temas relacionados, ya no farmacología general, ¿no? Sino de aparatos y sistemas. Y para eso nos vamos a basar en un poco acercándonos a la parte clínica. Vamos a hablar de esta mujer de 56 años con artrosis de reciente inicio, que cursa con dolores articulares en ascenso, manifiesta consumo diario de diclofenaco y naproxeno. ¿Qué es el diclofenaco? Es un antiinflamatorio no esteroideo. ¿Cómo actúa el diclofenaco? Inhibiendo a la ciclooxigenasa, ¿no? A la 1 y a la 2. ¿Sí? Hay unos que son exclusivos del COX-2, que son los fármacos que le llamamos COX-2. Como cal, eso es olvidar. Como el 2-coxib, o el etorecoxib, el celecoxib. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahora estoy viendo. Y el naproxeno es lo mismo. Es un algo. Para lo cual, anotado desde hace 5 días, la paciente, dolor tipo quemazón en epigastro, intensidad 8 de 10 evolutivo, con náuseas asociadas e inapetencia. Tiene dolor en epigastro. No me digan en el hospital, o cuando vayan a un hospital, ¿qué tiene este señor? Ah, tiene gastritis. Vamos a hablar con propiedad, ¿ya? ¿Qué es gastritis aguda? Otra vez, segundo. El diagnóstico o el concepto de gastritis es un diagnóstico histopatológico. No es que tienes dolor en la barriga y tienes gastritis. Está mal dicho eso, ¿no? Entonces ya no digan así, no hablen así. No sé, me he visto al paciente refiere gastritis desde hace 5 años. Dolor, siempre hay que poner en la historia clínica lo que el paciente refiere, no lo que yo interpreto en términos médicos. Si les han dicho así, no lo hagan, está mal, ¿no? En la historia clínica tenemos que poner en el relato lo que el paciente refiere, ¿de acuerdo? Eso tiene muchas razones, ya lo discutiremos algún día, pero háganme caso, ¿no? Entonces, esta paciente tiene un dolor quemazón en el epigastro, urente. ¿Qué estaba pasándole? Lo más probable es que sea por qué? Por el consumo de aires. Entonces ahí surge una pregunta. ¿Cómo es el mecanismo fisiopatológico de daño de los AINES en el estómago?
Y el mecanismo gastrolítico de los años. ¿Por qué este? O sea, los aires aumentan el ácido clorhídrico. No. ¿Alguien sabe? La juntita. Muy bien, son dos mecanismos, ¿ya? Uno, porque inhiben a las prostaglandinas productoras de moco, que es protector. ¿Cuáles son las prostaglandinas productoras de moco protectoras? La prostaglandina I2, que es la prostaciclina, y la prostaglandina E2, ¿ya? Las dos estimulan la producción de moco. Si la bloqueas, no es moco, no hay protección. Y en segundo lugar, porque los aires tienen en su estructura química, esta estructura es ácida, entonces producen un daño estructural sobre la mucosa gástrica. ¿De acuerdo? Al examen preferencial todo lo estaba bien, pero hay dolor en el epigástrico, eso es objetivo a la palpación. Hay dolor en el epigástrico. ¿Qué tengo que hacer? Evidentemente, primero, ¿qué tiene que hacer esta paciente? Es lo primero de lo primero. Que deje de tomar aires, ¿no? Buscar otra alternativa, infiltraciones, terapia física, ozono, que sea feliz y no usar aires. Los aires son buenos, ¿saben que son buenos? Todos los medicamentos son buenos, todos son buenos. Lo malo es cuando ya se generan efectos colaterales o efectos adversos, porque ya se vuelven tóxicos, ya hacen daño, ¿no? Todos los fármacos, todos, sin que se observen. ¿Qué más tengo que hacer? Si estoy en un lugar donde si es posible hacerlo, podría ser una endoscopía, ¿no? Podría ser una endoscopía. ¿Por qué? Porque de repente hay Helicobacter pylori, o será solo los aires, ¿qué tal si tiene otra cosa? Una úlcera, un tumor, reflujo, una hernia hiatal. Lo que lo más probable es que sea por el consumo de aires, ¿no? Es lo más probable. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a servir para ver qué tratamiento le vamos a dar, cuánto tiempo, por qué este sí, por qué este no, y qué efectos colaterales tenemos, todo lo demás, ¿ya? Muy bien. Esto ustedes se acuerdan, obviamente, el año pasado ya me han dicho sus otros compañeros que han hecho fisiología 1 y 2, pero creo que no iban a clases, entonces vamos a acordarnos, ¿de acuerdo? Y nos va a explicar la fisiología de la formación del ácido clorhídrico. Listo. Levante la mano. Levante la mano. Nadie. ¿Cómo se forma el ácido clorhídrico en el estómago? No. Hay estímulos simpáticos. Ya, por las células parietales, ya que estas en su membrana van a tener a receptores de la colecistoquinina, la histamina y también de los M3, los muscarínicos, para la acetilcolina. Estos tres estímulos van a estimular la producción de ácido clorhídrico gracias a la anhidrasa carbónica, y estos van a salir a la luz del estómago por la bomba de protones. Sí, muy bien. Efectivamente, hay tres señalizaciones importantes para la producción de ácido clorhídrico. Uno tiene que ver con el sistema simpático, parasimpático principalmente, a través de la acetilcolina. Esta acetilcolina es un receptor en la célula parietal. Esta es una célula parietal. Ya, vamos más atrás. ¿Qué células hay en el estómago? Células parietales. ¿Produce qué?
forman ácido clorhídrico por la bomba de protones. ¿Qué otras células hay? Las células principales, que producen ¿qué? Pepsinógeno. ¿Qué otras células hay? Las células G, que producen estrina. ¿Y qué produce el factor intrínseco? Las células parietales también. Eso es todo lo que hay en el estómago. No está difícil aprenderlo, ¿no? Esta es la célula y esta es la luz del estómago. La célula parietal está ahí nomás, ¿no? Claro, este está multiplicado por 1000, ¿no? Para poder verlo así. Entonces, un estímulo es que la acetilcolina llega acá, estimula su receptor con un segundo mensajero de calcio, activa una proteína quinasa y este estimula la acción de la bomba de protones. Se intercambia hidrógeno por potasio, el hidrógeno sale, se mezcla con el cloro y forma ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? La histamina, igual, pero esta a través de proteínas G como segundo mensajero, no calcio. G estimulatoria. Esa G estimulatoria activa adenyl-ciclasa, forma ATP cíclico, activa una proteína quinasa y activa también la bomba de protones y otra vez salida de hidrógeno y conversión de ácido clorhídrico. La gastrina, a través de su receptor de gastrina, también como segundo mensajero calcio y la misma vía, similar al lado de la acetilcolina. ¿De acuerdo? Ya. Entonces podemos tener fármacos que bloqueen la acetilcolina. Dígame un anticolinérgico. Un fármaco anticolinérgico. ¿Se acuerdan? La atropina. Le daremos atropina. No, pues mucho efecto sistémico, ¿no? Para generar que baje el ácido clorhídrico, no. Histamina. Ahí sí, hay receptores H2 de histamina, donde sí puede funcionar para generar disminución de ácido clorhídrico, como la ranitidina, que ahora la vamos a estudiar. A nivel de las prostaglandinas I2 y E2 tiene que ver con el moco, ¿sí? Con el moco. Más bien yo tengo que cuidar esto, que no se me altere, con otros fármacos como los aires, ¿no? Pero, ¿cuál será mi principal blanco terapéutico? La misma bomba de protones. Es por eso que los inhibidores de bomba de protones son los más poderosos para disminuir la producción de ácido o ácido gástrico, ¿no? ¿Me han seguido? Ya, acuérdense este cuadro porque vamos a hablar de una serie de situaciones. Estos son los blancos terapéuticos, ¿no? Los inhibidores de bomba de protones a nivel de la bomba, los antiácidos que no hacen más que interactuar con el ácido y tamponar, un buffer, ¿no? Álcali ácido, y de alguna manera se bloquea el efecto del ácido. Protectores de la mucosa, como el sucralfato, que genera una película, una capa en el estómago y evita el engaño del ácido. Prostaglandinas como el misoprostol, que genera un efecto, se acuerdan que había un receptor, ¿no? Para las prostaglandinas. Pero esto no se usa. ¿Por qué? Porque son abortivos. ¿Cómo así? El misoprostol tiene su receptor para el moco, se busca más moco, ¿no? La célula parietal. Pero ¿cuál es el problema? Que también estimula el músculo del útero y del cuello uterino y puede producir abortos. O sea, es abortivo. Por eso, cuando se usaba esto, se dijo, ¿qué está pasando? Así es que ya no se usa. ¿No? Y los anti o bloqueadores H2 como la ranitidina, que ya hablamos donde el efecto. ¿Okay? ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar con los bloqueadores H2. ¿Se acuerdan de la figura de la célula parietal, ¿no? Acá está el receptor histamina. Entonces los bloqueadores de los receptores de histamina tipo 2 son la ranitidina, la cimetidina de las más antiguas, la famotidina y nisatina. ¿Qué hacen? Bloquean de forma competitiva, o sea, es un inhibidor competitivo de los receptores de histamina tipo 2 en las células parietales. ¿Sí? Creo que hasta ahí estamos bien. Inhiben la secreción entonces de ácido clorhídrico indirectamente, ¿no? Disminuyen la actividad de la pepsina y disminuyen la secreción del factor intrínseco. Pero moderado, no es tan severo tampoco. Sin embargo, ¿ustedes qué creen? ¿Es conveniente mantener el estómago sin ácido? O sea, que todo el tiempo esté seco. No, pues es malo. ¿Qué pasa de malo? Uno, no se genera factor intrínseco, porque las células parietales son las mismas que producen factor intrínseco.
la bloqueo de la célula parietal, no va a producir factor intrínseco. ¿Y para qué sirve el factor intrínseco? Para combinarse con la vitamina B12 y generar su absorción y sus acciones como precursor en la formación de glóbulos rojos. Si no hay vitamina B12, anemia, ¿ya? Es una anemia megaloblástica. Si no hay ácido, van a proliferar las bacterias. Sí puede haber translocación bacteriana e incluso infecciones severas. Si no hay ácido en el estómago, se va a generar atrofia de la mucosa gástrica y eso a la larga incluso hasta puede producir cáncer. Si no hay ácido, vas a comer y te va a caer mal la comida. No va a haber la digiera adecuadamente. Aquí no ves esa primera etapa, ¿no? En el estómago de digestión. Y un gran etcétera, como vamos a ver a continuación, y vamos a ir escribiendo cada uno de ellos. Las interacciones son relacionadas con los citocromos. Se fija el citocromo P450, la cimetidina. La ranitidina es menor en esa afinidad por los citocromos P450. Pero algo interesante, para actuar esta ranitidina necesita un medio ácido, por eso no debería combinarse con antiácidos porque obstaculizan su absorción y su efecto, reducen su biodisponibilidad. ¿Ya? Vamos a ver qué antiácidos hay. En general, los efectos adversos de los bloqueadores H2 no son abundantes, felizmente. Imagínense, si fueran abundantes, no los consumiríamos, ¿no? Y son de los fármacos más usados. Pero si un paciente consume dosis elevadas o tratamientos muy prolongados, más de 6 meses, o el paciente tiene falla renal, porque este tiene eliminación renal, estos fármacos pueden producir más problemas renales. La incidencia de efectos adversos aumenta. ¿Cuál es una de ellas? Desplazamiento de la hidrotestosterona. Se desplaza, se disminuye la acción de testosterona y aumenta los niveles séricos de prolactina. ¿Qué puede generar? Con el uso prolongado, ginecomastia, galactorrea, impotencia sexual y pérdida de la libido. No es líbido, líbido es el grupo de broma, o de música. Es libido, ¿de acuerdo? ¿Y puede hacer todo eso estos fármacos? Sí puede hacer. Sobre todo cuando el uso es prolongado. Así es que tenemos que tener cuidado en pacientes que están tomando hace 10 años que tomo ranitidina. Cuidado, de repente ya está presentando efectos adversos. A dosis altas pueden atravesar la barrera hematoencefálica, diarrea, flatulencias, somnolencia, fatiga, dolor muscular. Pero esto es muy raro. Si bien es cierto, estos fármacos no son tan inocuos, sus efectos adversos suelen aparecer en dos situaciones. Uno, unas dosis muy altas de este fármaco, o dos, uso prolongado, más de 6 meses. ¿De acuerdo? No debería usarse de forma prolongada, pero sí hay pacientes que, incluso al ser de venta libre, que puedes comprar en una farmacia, se automedican, ¿no? Peor pasa con los inhibidores de bomba, como vamos a ver, como el omeprazol. ¿Cuáles son las indicaciones? Todo lo que derive después del ácido clorhídrico, ¿no? Úlceras, cuadros inflamatorios, gástricos, reflujo, ¿sí? Precauciones, cuidado y insuficiencia renal. De preferencia no usar. Suspensión de tratamiento de forma paulatina. ¿Por qué? Porque si se suspende bruscamente puede haber un efecto rebote o una recaída. No se debe usar como muchos fármacos en el embarazo o lactancia, y ranitidina puede potenciar los efectos tóxicos de paracetamol. Cuidado. Entonces, los bloqueadores H2 no son tan leves en sus efectos cuando se eleva mucho la dosis o cuando se usa en forma prolongada, ¿no? Esos son entonces los bloqueadores H2. Acuérdense de la célula parietal y abajo estaba la bomba de protones, ¿no?
que ahora vamos a hablar de los más poderosos, los inhibidores de la bomba de protones. ¿De acuerdo? La bomba. Listo. Entonces, ahí está esta bomba, que es una tetrasa de hidrógeno potasio, ¿no? Y va a generar este intercambio para la producción de ácido clorhídrico, que lo encuentra en la luz, que empieza con el hidrógeno, generan esta sustancia, y ahí directamente actúan estos fármacos. Entonces, ¿qué hacen? Son fases débiles, se activan al pH ácido e inhiben de forma selectiva e irreversible a la bomba de protones. Inhiben la secreción entonces de ácido. Omeprazol y lansoprazol además tienen actividad anti-Helicobacter pylori, que es una bacteria gran negativa, ¿no? El porcentaje de infección de Helicobacter pylori en nuestro país es alto. Hay series que hablan de hasta el 60%, o sea, de 10 personas, 6 podemos tener Helicobacter pylori, que es bastante alto. Claro, en menor o mayor grado, lógicamente. ¿Cómo se descubre eso? Hay una prueba aquí, la uridasa, que es del aliento de Uri, etc. Pero no es directamente, es como una endoscopia, ¿no? Sería asociado el Helicobacter pylori a la posibilidad a largo plazo de generar cáncer. Entonces, y en la presencia de úlceras, ¿no? Por eso, por la presencia de úlceras gástricas. En Japón tenía una incidencia incrementada de daño gástrico por el consumo excesivo del arroz frito, ¿sí? Ellos guardan el arroz, luego lo fríen y lo chao. Pero, ¿qué pasó? Incrementó su incidencia de cáncer de estómago. Bastante. Al punto de que ahora en todos los trabajos, empresas, universidades, de ley se hace una endoscopía anual. Todos. Porque la incidencia es alta. Ellos siguen consumiendo el arroz frito. Y es por la presencia de nitrosaminas. ¿De acuerdo? Pero han logrado disminuir la incidencia de cáncer avanzado porque se detecta más tempranamente, ¿no? Y en la presencia, obviamente, del Helicobacter pylori en esas úlceras. Algo interesante. Todos los prazoles, o estos inhibidores de bomba, se activan principalmente a pHs bajos. Fíjense cómo el omeprazol se activa a pH 1.2 a los 2.8 minutos de administrado. En cambio, tienen que pasar 39 horas, o sea, casi 2 días, cuando el pH 7. ¿Y qué hará que el pH en el estómago se eleve? ¿Qué hará? Fíjense. Los antiácidos. Muy bien, entonces no hay que mezclar los antiácidos. Eso es uno. Y otra, algo más común: la comida. Entonces no se debe dar como alimento, sino antes, ni tampoco al mismo tiempo que antiácido. ¿Cuál es la clásica? El paciente toma un antiácido y toma omeprazol. Y dice, señor, ¿y cómo tomo usted? Ah, no, yo primero me tomo mi antiácido y de inmediato me tomo el omeprazol. No funciona, ¿no? Cuidado con eso. Acelera la cicatrización de las úlceras duodenales, aumenta los niveles de gastrina en tratamientos crónicos. Siempre en nuestro organismo, cuando algo se bloquea, el resto se pone a pensar, ¿qué está pasando? Comienza a aumentar otras sustancias para tratar de compensar esa pérdida, entre comillas, ¿no? Entonces, el organismo detecta que no hay ácido clorhídrico, lo buscamos gastrina, ¿qué? Como medida compensatoria. Reduce parcialmente la liberación de pepsina, no afecta la liberación directamente del factor intrínseco del cuadro agudo, pero cuando es consumo crónico, sí, más de 6 meses. Y estos fármacos no están exentos, el omeprazol y todos ellos, de efectos adversos. Entonces, ¿qué mensaje quiero transmitirles?
Es falso decir, señora, va a tomar este antibiótico porque está con diarreas, salió una infección, y no va a ser procesado por 3 días, y también le voy a dar omeprazol para que le proteja el estómago. El omeprazol es un protector gástrico. He dicho en algún momento, el omeprazol está clasificado como protector de la mucosa gástrica. ¿Y por qué dice eso? ¿Lo has escuchado? Seguro lo has escuchado. Hasta el paciente dice, no, el doctor me dio para protegerme esto. Doctor, denme omeprazol, siempre me da omeprazol desde hace 20 años, porque yo tomo los Santam para la presión. Entonces no usen el omeprazol, los inhibidores de omeprazol como protectores de la mucosa. O sea que hay otros que sí son protectores, ¿sí? Como el sucralfato, el bismuto, etc. ¿No? Sin embargo, en los últimos 5 a 7 años se han encontrado estudios, y esto a raíz de que a raíz que hay pacientes que toman 40 años de omeprazol, todos los días. Entonces, ¿qué pasó? Les pongo un caso. Una señora de 65 años toma hace 30 años de omeprazol, que es un fármaco muy activo. Toma todos los días su pastilla, así religiosamente. Sale y se tropieza en la grada de su casa y se cae sentada. Y no se puede parar. Solo se cayó sentada. ¿Qué pasó? La lleva a su hija a la emergencia, le toma una radiografía, una de columna, de la lumbar, de la quinta lumbar, aplastada, hecha por él. Pero el médico le dice, mira, no tiene usted toda osteoporosis. Tiene que 62 años, ya todo. Entonces, me acuerdo de mis clases de farmacología. El omeprazol está implicado en generación de osteoporosis y fracturas patológicas. No solo eso, al secar el estómago y no haber ácido, aumenta la proliferación de bacterias y translocación bacteriana e incluso aspiración de esas bacterias hacia los pulmones, que aumenta la posibilidad, sobre personas de tercera edad sobre todo, de neumonías. Inclusive estudios más recientes luego asociados al omeprazol a demencia senil. Entonces, ¿vamos a seguir recetando omeprazol? Sí, cuando esté indicado. ¿Y cuándo esté indicado? Ahora vamos a ver. Pero no para proteger el estómago, ¿sí? O porque el paciente se hospitaliza, pongamos omeprazol, por si acaso. ¿Sí? No. ¿De acuerdo? Cuidado con los tratamientos con los que pueden producir atrofia de la mucosa gástrica. El estómago no es conveniente que esté así seco, sin ácido gástrico, sin ácido clorhídrico. No, pues, por algo tenemos ácido clorhídrico ahí, ¿no? Diosito no nos ha puesto ahí por nada del ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Nosotros lo secamos, seco. ¿Cuál es la dosificación del omeprazol? 20 miligramos por día. Hay omeprazol intravenoso hasta 40 miligramos, o incluso cada 12 horas o en infusión. Ahí viene la indicación. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué sucede con estos inhibidores de bomba? Nos puede servir en varias situaciones. Generalmente nos asociamos a las úlceras, ¿no? Úlcera gástrica, usar los inhibidores de bomba. Pero también puede servir en qué? Gastritis agudas crónicas, enfermedad por reflujo gastroesofágico, tratamiento de Helicobacter pylori, ¿no? Claro, vamos a hablar. Hay una parte que hablamos sobre el tratamiento de Helicobacter pylori, ¿no? Eso se antibióticos, es una bomba de antibióticos que a veces hacen más daño que el Helicobacter pylori. Por eso lo vamos a hablar mañana. Entonces, estas son las indicaciones. En ningún momento les he dicho denle a sus pacientes para protegerlos del uso de antibióticos. Denle por si acaso. Denle porque es viejito. Peor, pues. Peor. Vamos a poner peor al paciente. ¿Ya? Entonces, no es un medicamento de rutina. Hemos estudiado entonces los bloqueadores H2,
y los inhibidores de bomba de protones. Acuérdense de la célula parietal, ¿no? Para ver dónde actúan, ¿sí? Y eso nos va a decir la potencia. Los inhibidores de bomba de protones pueden inhibir el ácido hasta el 80%, o sea, poderosos, realmente. Los antiácidos no son más que una base que se va a unir al ácido clorhídrico y lo va a neutralizar y va a producir una sal neutra. Entonces disminuye el efecto del ácido en el paciente. Es más sintomático, alivian los dolores gástricos, pero van a funcionar cuando esté presente el antiácido en el estómago. Si no está presente, no funciona. En los más poderosos, el hidróxido de magnesio, el carbonato cálcico, pero existen antiácidos absorbibles y no absorbibles. Antiguamente, que no existían los más modernos antiácidos, se consumía mucho bicarbonato de sodio. Hasta ahora, ¿no? Bicarbonato de sodio. Lo malo es que el bicarbonato de sodio se absorbe a la sangre y puede producir alcalosis. Hubo un tiempo en que se pensaba que el aparato digestivo en los años 1800, hay una película sobre eso incluso, se pensaba que el aparato digestivo gobernaba el cuerpo humano. Bueno, en gran parte sí, pero no completamente. ¿Qué sí? ¿Cuál era uno de los tratamientos? No comer y enemas, porque tenía que estar limpio el aparato digestivo para que la persona se recupere. Pero se moría más rápido. Y también el consumo de leche. Tomar leche de vaca, de cerdo, de burro, leche, para neutralizar los dolores y las úlceras. En ese tiempo no había endoscopía, pero calmaba. Pero ¿qué hacían las personas? Se acostumbraron a leche, y generó lo que se llamó el síndrome alcalino. O sea, generaba una alcalinización de la sangre y mayores problemas, porque no es bueno estar con alcalosis metabólica en la sangre. Vas a producir otras alteraciones. Por eso se crearon los antiácidos no absorbibles, es decir, que entran, neutralizan y ahí están, y se van, no se absorben. Y tenemos principalmente los derivados de aluminio y de magnesio, y en la combinación que es la más utilizada, que es el magaldrato, que es el complejo hidroximagnesio aluminado. Y esto que hace que el magaldrato dure más tiempo, tenga menos efectos adversos, no como hidróxido de magnesio que produce diarreas si se usa solo, el 50% de pacientes, o el hidróxido de aluminio solo que produce estreñimiento. Para un poco contrarrestarse ambos, se creó una combinación de los dos, el Milanta, usted no lo ha escuchado, o el que nadie en el seguro hasta la fecha, que es una combinación de hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio. Te doy un poquito de diarrea, pero como el otro te da estreñimiento, ahí se balancea. Entonces al final no hace ni uno ni otro, ¿no? Pero surgió el magaldrato, que es más caro, o el almagato, o el amalgato, que es el antiax, que son más caros, que cae una película ahí en el estómago, bloqueando el ácido clorhídrico. No se usa ya carbonato de calcio, ni tampoco la sal de Andrews, ¿han visto? Todavía hay sal de Andrews, ¿no? ¿Han leído qué contiene? Es un antiácido netamente, ¿no? A base del bicarbonato de sodio, del carbonato de calcio, y efectivamente tener alivio. ¿Por qué? Porque bloquea pues el ácido. ¿No? Muy bien. Mañana lo que hemos estudiado, la fisiología del ácido clorhídrico, los bloqueadores de los receptores de histamina tipo 2, los inhibidores de la bomba de protones, los PIPs, los presoles también llamados, y los antiácidos de inyección directa, bloqueando el ácido clorhídrico con baja afectividad. ¿Preguntas? Sí. Ya. En lo de ranitidina. Sí, es que en realidad la ranitidina, si se acuerdan de su mecanismo de eso, actúa sobre la célula parietal, pero no directamente en la bomba de protones, sino indirectamente, ¿no? Más arriba, en el receptor histamínico. Esa célula parietal se ve alterada, inhibida, ¿no? Como
como se produce el factor intrínseco, se afecta su producción, pero no al nivel como para generar una alteración de las concentraciones de vitamina B12. O sea, no es al 100%. ¿Sí? El que sí hace eso cuando hay usos prolongados, sobre todo más de 6 meses, es los inhibidores de bomba. Secan la mucosa gástrica, la célula parietal deja de funcionar por no producir ácido clorhídrico, pero también no produce bacterias. Y ahí sí esos pacientes hacen anemia megaloblastica. ¿Quiénes hacen anemia megaloblastica por déficit de B12? Así, el ejemplo clásico, los pacientes, ¿quiénes? Herbívoros, si son vegetarianos, pero los vegetarianos estrictos, o sea, los pacientes veganos, todos tienen anemia, todos, en menor o mayor grado. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 no está en los vegetales, solo está en la carne animal. Entonces, el ser humano es un ser herbívoro. ¿Podemos vivir solo de plantas? Sí, pero a costa de anemia y otras alteraciones. Entonces, ¿qué somos? Omnívoros. Si no, preguntan a los chinos. Todo lo que se mueve se lo come. Nosotros comemos cosas que no comen, animales. Pero ahí surge ya una controversia de por qué el maltrato animal es un tema. Realmente, sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Y que no haya el maltrato para comer. Pero si conocen a alguien que es vegetariano estricto, que sea un hemoglobino, un hemograma, de hecho, no estoy cansado. Es la anemia, en el lapso de 6 meses a un año ya no consumen carne, pero los estrictos. Soy vegetariano, no come comida, come queso, etcétera, etcétera. No es ser vegetariano. ¿Preguntas? ¿No está claro? Entonces, el caso clínico que revisamos en la paciente, ¿cuál fármaco sería ideal? Si queremos usar uno, vamos a usar los 3 que hemos estudiado hasta el momento, ¿no? Pero no junto el antiácido como uno de los otros. ¿Sí? Pero podría usar bloqueador H2, podría usar un inhibidor de bomba si lo más potencia, pacificación. Un antiácido pero separado. ¿Cuánto tiempo separado? Por lo menos una hora de separación. ¿Ya? Listo. Mañana, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a hablar de los protectores. Estos sí son protectores. ¿Qué protege tu estómago? Sucralfato, el bismutol, el bisoprostol, que los usa. Vamos a hablar un caso para hablar del Helicobacter pylori, cómo se trata. Un caso para hablar de los laxantes, los que tienen que ver con la potina. Un caso para hablar de los antidiarreicos. Directos, no vamos a hablar de los antibióticos. Que tiene que ver con el estómago y el intestino mismo.